Teníamos hoy en el chat, creo que era así, bien digo, incluso le saqué una foto a la tableta para que lo mire, porque vamos a estar hablando de lo que produce este tiempo de pandemia. Lo que produce es nos desacomoda y no podemos por ahí muchas veces hacer pie espiritualmente porque somos animalitos de costumbre, ¿viste? Estamos estructurados. Y la palabra de Dios, por lo general, yo lo recibo en la iglesia, sentadito, todo el mundo callado la boca, y el pastor adelante. Y recibirlo a través de internet no deja de ser algo que a mí me desacomoda, ¿no? No estoy acostumbrado. Por eso vamos a hablar un poquito de esto, porque la pandemia y los encierros y todo esto, hasta que todo el mundo esté vacunado y hagamos como Europa, ¿viste? Que empezaron a abrir los lugares de turismo. Hasta que eso ocurra, tenemos enfriamiento, es decir, se nos va enfriando. Y hoy le comentaba a los hermanos, ¿no? La palabra enfriamiento en el diccionario se define como el descenso de la temperatura de un lugar o de un ser vivo. La palabra enfriamiento, vuelvo, el descenso de temperatura de un lugar o de un ser vivo. Se produce porque hay un intercambio del calor original por el frío que llega. ¿Viste cuando acá se usa mucho la salamandra? ¿Viste cuando se apaga la salamandra? De a poquito se va perdiendo ese calor con todo que tiraba y de a poco se te va enfriando la casa, se te va enfriando la casa, se te va enfriando la casa hasta que es una heladera y bueno, eso produce la pandemia. No es de golpe. Es de a poco, es un proceso de que de a poco, es decir, y venimos así, pero de a poco vamos, ¿no? Para una descendencia como la palangana, ¿viste? Vamos perdiendo temperatura, ¿sí? Por eso el enfriamiento, en este caso, lo estamos llevando para el área de la vida espiritual. En ese sentido estamos hablando de enfriamiento espiritual, que es, así como buscábamos el diccionario bíblico, el diccionario común, enfriamiento con respecto a la temperatura, el diccionario bíblico habla de que el enfriamiento espiritual es el proceso de debilitamiento y disminución de la relación con Dios. Ni más ni menos que eso. Escuche qué buena definición. Enfriamiento espiritual es el proceso de debilitamiento y disminución de la relación con Dios. No, pero yo no todos los días. No, pero yo estoy bien. No, pero yo... Te debilitas, hermano querido, porque estamos acostumbrados a recibir de otra manera la palabra de Dios, la ministración, que te oren, etcétera, etcétera. No es lo mismo. ¿Esto qué causa? El alejamiento de las personas con respecto al Señor. Y obviamente a las cosas de la iglesia. No aparece de inmediato. No es como pagaste la salamandra, como decíamos hoy, y ¡pum! Adentró el frío. No. Es un proceso que de a poco se va notando la frialdad. Por eso hace que la gente no se dé cuenta de que cada vez está más fría. Y esa persona piensa que está caliente y no está caliente espiritualmente. Está frío, se está enfriando, está en proceso de enfriamiento. Y hay que ser humilde para reconocer eso. Y yo sé que la gran mayoría lo es. Pero hay muchos que dicen, no, yo estoy bien, no, pues yo no necesito, yo desde casa estoy bien, etc. Y hay que reconocer que no es lo mismo. Por eso la persona no se da cuenta de que cada vez está peor. ¿Quiénes se dan cuenta de que cada vez estás peor? Los de tu alrededor. Los pastores nos damos cuenta, pero de acá hasta pasado mañana. No porque tengamos revelación, sino porque los conocemos, porque son nuestras ovejas. Y los conocemos y sabemos si están bien o están mal, por más que te rías, por más que quieras disimularlo. Estás quizás muchas veces en un proceso que esta misma pandemia, las prohibiciones y los encierros produce y cada vez estás peor y no te vas dando cuenta. Por eso la alarma de hoy de hablar de este tema, ¿no? Nosotros somos muchas veces los últimos en darnos cuenta de nuestras fallas. El enfriamiento espiritual es uno de los menos detectados por nosotros mismos. Porque aún habiendo reuniones presenciales, vos vas faltando y ya no es tu prioridad, los domingos no son del Señor, ya es como que puedo ir a hacer otra cosa, que por ahí otra, o si no, voy a la pileta todo el día, no es el caso de ahora, pero nos ha pasado ir a la pileta y cuando vienen están muertos, están redormidos los pibes y no prestan atención a la palabra de Dios porque pues están cansados y de a poco se van enfriando.
No, pero si yo voy a la iglesia, pero tu mente, tu espíritu, tu corazón ya no arde como antes. Muchas veces, y en este caso, estamos dándonos cuenta cuando ya es muy tarde. Cuando ya las papas queman, cuando ya hay problema con el marido, con la esposa, con los hijos, cuando hay problemas económicos, cuando entonces ahí incluso no solamente reacciono tarde o regreso a Dios tarde, sino me da vergüenza regresar. Porque era algo sabido, algo que yo ya escuché, algo que ya me habían dicho, pero no lo quise reconocer. Y ahora que estoy mal, que estoy ahora en el piso, justamente me cuesta admitirlo, ¿no? Y eso hace muchas veces que me distancie aún más todavía. Una de las cosas que hay que hacer es humillarse inmediatamente y uno tiene que reaccionar ante ese enfriamiento espiritual. Lucas 17:5 habla cuando los discípulos, no los apóstoles, le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Así como hablábamos, ¿no?, de ese enfriamiento, justamente una de las cosas que necesita para yo poder salir de ese enfriamiento es la aparición de la fe, de poder decirle: Señor, yo necesito saber que estoy en ese trayecto, en ese camino. Síntomas para yo darme cuenta de que estoy entrando en un enfriamiento. Primero, desgano por las disciplinas espirituales. Es como que siempre hay otra cosa que me gana. Es un espíritu de Grecia que me está distrayendo y hace que yo postergue, quizás no dejar de hacer, pero postergue las cosas o las disciplinas espirituales. Número 2, dejar de orar. Número 3, desinterés por leer la palabra de Dios. Incluso ese intento de querer leer y no encontrarle sentido, que es lo que Dios quiere decirte. Número 4, no meditar en la palabra y tener un tiempo devocional. Como es Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que las cosas nos salgan bien, pero estamos en este proceso de enfriamiento, y si yo no lo detecto, yo pierdo esta comunión, yo pierdo o tengo estos síntomas, no estoy logrando llegar al punto máximo de bendición de mi vida para empezar a calentar aquello que, incluso a la inversa te lo hago. Cuando la salamandra se apaga y vos decís: hace frío, hay que prenderla de nuevo, ¿se calienta enseguida el ambiente? No. Lo mismo pasa en tu vida espiritual. Reconoces que hace frío, te falta temperatura espiritual y comenzás a orar y quieto. ¿Viene enseguida la reacción? ¿Viene enseguida el calor? No, hermano, no sentís nada. Orás y vos decís: ni Dios me debe escuchar, ni un ángel que está al cohete ahí dando vuelta, ni un ángel me escucha, porque es natural, porque es un proceso. Así como fue el proceso de enfriamiento, también es el proceso de calentamiento, podemos decirlo, ¿no?, espiritual. Esto te lleva a dejar de congregarte, a perder el deseo por congregarte, porque ya no tiene el mismo sabor. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas de las personas decían: al principio, cuando yo empecé a venir a las reuniones, de una manera, pero a medida que fue pasando los tiempos, los meses o incluso los años, ya las reuniones no son las mismas. No, el que no sos mismo sos vos, porque te enfriaste. Las reuniones son las mismas porque en realidad el Espíritu Santo es el que preside las reuniones. No estamos haciendo un culto para vos ni para los demás. Ahí hay gente que piensa que tiene que desgustar el culto, y de acuerdo a eso, si me gustó o no me gustó. Y en realidad el culto es para Dios, no es para vos ni para mí, ¿no? Una de las cosas también, diagnósticos de tu enfriamiento: aumento de la queja y disminución del agradecimiento. Son dos cosas que te van a marcar en la vida: aumento de la queja y número 2, disminución del agradecimiento. Perdés el sentido de dar gracias por la gracia que Dios derrama sobre tu vida. El dar gracias por tus hijos, el dar gracias por tu iglesia, dar gracias por el auto que tenés, aunque no ande, dar gracias por la bicicleta, dar gracias porque amaneciste, dar gracias porque más o menos tenés salud, algunos, otros tienen más, otros tienen menos.
gracias por lo que tenés, gracias porque te pudiste sentar y tener comida, y sin pensar que van a venir de la iglesia a poder ayudarme porque no me alcanza para comprar un paquete de fideo. O si compro fideo no puedo pagar el gas, si pago el gas no puedo... Entonces, hay que ser agradecido, hermano. Y una de las vos decís, yo quiero ser agradecido, yo siempre estoy agradecido. ¿Cómo puede ser ahora? Estás en ese proceso de enfriamiento, ¿sí? Una de las cosas, otro síntoma que te da el enfriamiento es sentirte sobrecargado y cargado, como dijo Jesús, y cansado, perdón. Cansado, el cuerpo no responde. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hacías era por la gracia de Dios, y ahora al no contar, no es que no contás con la gracia, vos te alejaste de la gracia, y eso lo estás haciendo ahora humanamente. Y humanamente las cosas se pueden lograr igual, pero lleva mucho más esfuerzo. Y eso hace que te angusties, que te sobrecargues de responsabilidades, cuando en realidad Dios te llama a descansar, ¿sí? Cuando pasa por esta pandemia y nos preguntan a los pastores, ¿y ustedes cómo van a hacer ahora para seguir adelante? ¿Y qué sé yo? Uno descansa en el Señor, ¿viste? Uno no se preocupa por esas cosas, de verdad. Encima, nosotros con mi esposa no oramos para ver si nos va a dar de comer, qué vamos a comer. Al contrario, elegimos lo que comemos, ¿no? Quiero comer un pollo y puedo comer un pollo. Y si no lo como, porque no lo conseguimos, ¿no? Porque anduvimos el otro día, queremos comer un pollo, un pedazo de pollo, porque es mucho para nosotros dos un pollo, y no lo conseguimos. Es decir, no era porque no teníamos la plata para pagarlo. Y así, es decir, si Dios me llamó, Dios me sostiene. Esas cosas no se pone, no se pide esas cosas, ¿no? Dios me enseñó a hacer oraciones de tierra prometida y no de desierto. En el desierto había que clamar por el maná, ahí había que clamar por el agua, y extrañar las comidas que teníamos en Egipto. No, hermano querido, cuando uno pasa el Jordán para este lado, le cambia. Entonces le sale solo el hecho de relajarse diciendo, y bueno, de última, a más de uno de los que estamos acá, nos conviene no comer, ¿eh? Así que, porque tenemos bastante resistencia en nuestros músculos, ¿no? Entre nuestras grasitas, para que el cuerpo se alimente por 40 días por lo menos. Otra de las cosas o síntomas, que también me indican que estoy entrando en una tierra de enfriamiento, es el endurecimiento del corazón hacia las cosas de Dios. Me vuelvo insensible. Es como una noticia más que yo vi en Crónica o vi en el noticiero, ¿no? Algo pasó, alguien fue bendecido, yo fui bendecido, y no alcanzo a tomar la magnitud de lo que Dios me dio. Entonces, se asemeja a la disminución del agradecimiento, ¿no? Como que ya nada me impacta, ya nada vos sabés que este hermano, ¿te acordás que vimos? Se pudo comprar el auto este hermano. Bueno, qué bien, ojalá que pase acá y nos lleve una vuelta, y listo, y ahí quedó. Como que perdemos esa capacidad de asombro en las cosas de Dios. Nunca pierdas la capacidad de asombro sobre las cosas de Dios. Nunca. 9. Aparición de crítica a los temas o al estilo de las predicaciones. Cuando alguien está frío, y por más que sepa, mira que hay gente que sabe mucho de libros y todo, comienza a analizar las prédicas, ¿viste? El que dijo que esto, el otro, porque esto está allá y esto está mal dicho, y un montón de cosas, cuando en vez de yo absorber de la palabra, me dedico a examinarla como si fuera un juez de las películas, ¿viste? De la programa esto, ¿viste? Que tiene los cartelitos, que dicen un 1, un 7, un 6, un 10, muy bien, una cosa así, ¿no? Es como que la prédica es Dios hablando, ni más ni menos. Y muchas veces termino criticando. Uno lo expresa de una manera y otro de otra. Yo tengo una particularidad forma de predicar que por ahí no todo el mundo le gusta los términos que uso o los ejemplos. Pero el tema es que es palabra de Dios, porque es la idea. Y principalmente porque la gente me entiende, ¿no? Por eso predico así. En cualquiera del mundo, ustedes saben que tenemos una radio y la escucha todo el mundo. Desde personas que están en eminencia, gente que hasta ateo, hermanos, han escuchado y te preguntan de dónde sacas esto, o vos estabas en la radio recién y tenés que explicarle que están las grabaciones de los cultos, que están saliendo al aire, porque qué lindo que poder hablar de esto, etcétera, etcétera. Otra de las cosas es tolerancia al pecado. Otra de lo que me indica a mí que estoy enfriándome es la tolerancia al pecado. Es como decir, bueno, pastor, ¿qué le hace una mancha más al tigre? ¿No? ¿Cuántas veces hemos tenido que escuchar eso? Eso porque si está una persona fría. Porque si está caliente,
Peca igual, no es que no peca, peca igual, pero le duele fallarle al Señor. Y a mí me duele cuando yo peco porque le fallo al Señor y me hace mal y me hace daño, y es como algo en mi corazón que lo tengo que solucionar. No pagar, porque ya está pago por Jesús, pero sí hablarlo con Dios y confesarlo delante de Dios, como dice Juan 1:9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es feliz y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Otra característica, fíjate si no es cierto, otra característica de que uno se va enfriando espiritualmente es el regreso a prácticas dejadas. Puede ser el alcohol, puede ser el deporte, pero el deporte en su máxima expresión estoy hablando, ¿no? Cuando no tenés tiempo para otras cosas de Dios, pero sí tenés tiempo para el deporte, sí tenés tiempo para el trabajo, se vuelve una adicción, se vuelve un reemplazo, un escapismo, escapismo de ahora para no estar, porque estoy frío y no me aburren esas cosas de Dios. Ahora yo encuentro mi deleite en salir a correr, a salir a pescar, salir a encontrarme los encuentros que antes hacía con mis amigos, que los dejé por ir a la iglesia, ahora vuelven. No puedo ir a la iglesia porque justo nos encontramos los egresados del 7º grado, qué sé yo. ¿Me entendés? Un montón de prácticas que antes habíamos dejado. Y creo que este es definitivo. El 12º ejemplo. Dejar de servir y dejar de dar. Dejar de servir y dejar de dar están denunciando a mi corazón que me estoy enfriando o ya estoy frío. Dejar de servir y de dar. Si yo cuando doy estoy pensando en otra cosa, en qué es lo que voy a tener a cambio, por qué tengo que dar si el otro no da, por qué tengo que servir si el otro tampoco sirve. Y cuando yo ya pierdo la brújula, ¿viste? De decir, estamos sirviendo al Señor, y cuando le da al Señor. Así que de última, ahí está en un caso experimentando el decaimiento espiritual. El decaimiento espiritual. Y Dios no quiere que estés así. Por eso hoy el Señor nos trata y nos habla de decir, Señor, por favor, aumentanos la fe. No quiero predicar tanto para no hacerlo tan largo, pero decirle hoy a Dios, estoy caído, no estoy como estaba antes. Una de las cosas que trae calor es la presencia de Dios. La adoración te va a ayudar para ir calentando como la estufa recién prendida, para ir calentando el ambiente. El hecho de poder obligarte a decir, Señor, yo me disciplino. Una de las cosas que predicamos o compartía con ustedes a través del chat de la iglesia es disciplinarse. Tenés que ser disciplinado en estos tiempos, si no te come la pandemia, Si no disciplinado, si vos no tengo un lugar y un tiempo para dedicarme a Dios, de a poco la pandemia te va comiendo, hermano. Y empezás a llenar vacíos, porque esos vacíos hay que llenarlo con algo, entonces televisión o lo que sea, ¿no? O activismo, actividad, etcétera, etcétera. Y llega un momento que eso te dura un ratito nomás, y cuando te das cuenta, te diste cuenta que estás fría, que estás frío. Se nota mucho en la expresión de la cara. Nosotros, por lo menos con mi esposa, nos damos cuenta de hermanos que han envejecido, hermano. Discúlpeme si estoy ofendiendo a alguien, pero han envejecido. Su aspecto, hermano, cambió. Gente siempre sonriente, capaz que con la misma arruga que tengo yo y vos, pero cambió sus ganas. Parecen jóvenes, siendo jóvenes, parecen viejitos. Porque todo esto ha ocurrido, eso tiene como respuesta la pandemia, el enfriamiento en tu corazón. Vamos a la solución ahora, porque ya describimos qué es lo que pasa, ya dijimos el diagnóstico, es como que si vas a un consultorio, ¿viste? Y te dice, mira, tenés un cáncer que te morís, tenés, no sé, un montón de cosas, los huesos, tenés osteoporosis, tenés dolor de cabeza que no se te va a ir nunca, ¿viste? Y después, bueno, sí, bueno, acá terminó la entrevista, encantado, cuando se sienta peor, venga y visíteme, te dice el médico. No, la palabra de Dios también te da la medicina, ¿no? Así como el médico, una vez que te da el diagnóstico, leyó la radiografía, ¿cómo se llama eso para el corazón? ¿Electro? El electro, qué sé yo.
Después te dice, ¿no? Te da una receta. Bueno, ahora vamos a la entrevista, a la parte de la receta. En Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, le dice a la iglesia de Éfeso, le dice a la iglesia de Coronel Pringles: recuerda por tanto dónde has caído, verso 5, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vuelvo a repetir, la solución: recuerda cómo eras antes, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Esto es regresar al punto de inicio, regresar al punto de comienzo. Algunos muchos años atrás, otros meses atrás, porque siguieron, gracias a Dios, a pesar de la pandemia, siguió llegando gente nueva a la congregación. Bueno, amado querido, volví al punto de inicio, donde estabas caliente, eso quiere decir. Regresar al punto de donde estaba el agradecimiento por la salvación, de saber que Dios te salvó, porque vos y yo nos íbamos al infierno, hermano. Y si no vamos al infierno, es por la sangre de Jesús que me limpió de mis pecados. Entonces en ese momento yo me acuerdo cuando recién iba a la iglesia, a la primera, allí en Bahía Blanca, había terminado un domingo la reunión. Y pregunto, ¿y ahora cuándo hay de nuevo de esto? Porque yo mucho de nuevo, no sabía cómo expresarme. ¿Y cuándo hay de nuevo de acá, así de esto? Y me dijeron hasta el jueves. Yo dije, ¿hasta el jueves tengo que esperar yo? Del domingo al jueves, lunes, martes, miércoles y jueves. Tengo que esperar 4 días para volver a tener una reunión. En ese momento no sabía bien cómo era el tema. Sí, hacemos reuniones los domingos y los jueves, ¿no? No me alcanzaba. Y muchas veces estamos en el lugar que domingo y jueves hasta nos sobra, porque nos damos lujo de faltar los jueves y nos damos lujo de faltar los domingos, como si sobrara. Y cuando antes no me alcanzaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Regresar a ese punto, al punto de comienzo. El primer encuentro que tuvimos con el Señor, tan agradecidos estábamos. Cuando yo recibí en Buenos Aires, recibí a Cristo, yo sentí en mi corazón que Dios me decía: Sergio, tus pecados te son perdonados. Y yo me sentí, hermano, me saqué tantos kilos de encima, tanta liberación, aunque, viste, todavía Dios sigue liberando mi vida. Pero, hermano querido, lo que representó para mí saber que Dios me perdonaba, pudiéndome pegarle con un ladrillazo en la cabeza, y no lo hizo, volver a cuando ardía tu corazón, cuando te daba placer servir a Dios. Acordate, el principio del enfriamiento es de arriba para abajo, y también el de calentamiento. Cuando empieces a recorrer nuevamente el camino hacia Dios, no vas a sentir nada, porque recién está saliendo. Es como la salamandra, cuando se apagó, se enfrió. Y ahora, para que caliente la salamandra, el fierro y en la habitación, tarda. Lo mismo pasa espiritualmente. Yo creo que es tiempo de pedirle al Señor que nos avive. Un tiempo de avivamiento, para que Él pueda hacernos vivir un tiempo acorde a lo que Él nos pide. No por obligación, no para que Dios me bendiga, sino porque yo tengo que reconocer que perdí una relación que yo tenía, que perdí una relación por lo menos tan íntima como yo la tenía. Porque hay que pagar cosas, porque hay que ganar plata, porque hay que distraerse, porque Dios quiere que yo me distraiga. Por eso hoy, en tiempos de pandemia, volvemos al principio. Hay un enfriamiento que provoca esta pandemia, que ese enfriamiento significa la falta de temperatura en un lugar o en una persona. Y hoy necesitamos que Dios nos ministre con respecto a eso. Vamos a darle paso a la pastora para que